¿Cómo vivir con propósito? Es una de las preguntas más universales de la filosofía. Desde la antigua Grecia hasta el presente, los sabios han entendido que el ser humano no busca simplemente placer o éxito, sino sentido. El estoicismo sostiene que el propósito no está en lo externo, fama, riqueza, reconocimiento, sino en vivir de acuerdo con la razón y la virtud, es decir, en alinear tu vida con la naturaleza racional del ser humano. Actuar con justicia, templanza, coraje y sabiduría. ¿Cómo vivir con propósito? 5 principios estoicos y filosóficos, claros y transformadores para empezar ese camino. 1. El vacío moderno. Vivimos en una era de logros, tecnología avanzada y eficiencia sin precedentes. La sociedad moderna ha elevado el éxito profesional y la productividad a niveles casi sagrados. Sin embargo, en medio de tanto progreso, muchos sienten un profundo vacío interior. Personas con títulos, dinero, metas alcanzadas y agendas llenas, pero sin propósito, sin dirección espiritual, sin paz. Esta contradicción entre lo externo y lo interno puede resumirse en la frase: éxito sin sentido, productividad sin paz. La cultura actual ha redefinido el éxito como estatus, dinero, fama, velocidad y cantidad. Se admira a quien trabaja más, produce más, corre más. Las redes sociales refuerzan esta narrativa. Mostrar logros, acumular experiencias, parecer feliz. Pero el estoicismo advierte contra esta ilusión. Para los estoicos, el éxito externo no tiene valor real si no está guiado por la virtud y el propósito interior. Séneca decía: no es el hombre quien debe adaptarse al éxito, sino su carácter el que debe permanecer firme ante él. El vacío como síntoma de una vida sin filosofía, la ansiedad, la frustración y el vacío existencial de nuestra era no son solo problemas mentales, son, en muchos casos, problemas filosóficos no resueltos. Hemos olvidado hacernos preguntas esenciales: ¿qué es una buena vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué me da sentido? ¿Qué puedo controlar y qué no? El estoicismo, como filosofía práctica, responde a estas preguntas enseñando que el propósito no se encuentra afuera, sino en cultivar la virtud. La libertad viene de dominarse a uno mismo, no de tener más. La paz se construye desde dentro, no se compra ni se logra con metas vacías. Cuando perseguimos éxito y productividad sin estas bases, inevitablemente nos sentimos vacíos. Es como construir una torre sin cimientos. Se ve imponente, pero se derrumba fácilmente. Los estoicos enseñaban que la única vida digna de vivirse es aquella guiada por la razón, la virtud y la conexión con la naturaleza humana. Para salir del vacío moderno, proponen reenfocar el éxito. No es lo que logras, sino quién te vuelves en el proceso. Simplificar la vida, hacer menos, pero con más intención. Revalorar la quietud, cultivar momentos de silencio, contemplación y reflexión diaria. Vivir con propósito, no dejar que el sistema decida por ti. Elegir cómo y para qué vives cada día. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que lo desperdiciamos. Este cambio no requiere huir del mundo moderno, sino recuperar el alma dentro del mundo moderno. El hombre moderno corre, produce, aparenta, pero muchas veces no vive. En medio del ruido del éxito y la obsesión por la productividad, hemos perdido la conexión con lo esencial, el alma, la razón, la virtud, el propósito. El estoicismo, al recordarnos que la paz y el sentido vienen del interior, nos ofrece un camino alternativo, uno más lento, más firme y más profundo. Una vida en la que no se trata solo de tener éxito, sino de merecerlo. Una vida en la que no se trata de producir más, sino de ser mejor. Porque al final, el vacío no se llena con logros, sino con sentido. 2. ¿Qué es el propósito según la filosofía? En todas las culturas y épocas, el ser humano se ha preguntado: ¿por qué estoy aquí? Esta pregunta tan simple y tan compleja a la vez, nos lleva a un concepto central en la historia del pensamiento: el propósito. Desde la filosofía antigua hasta los enfoques contemporáneos, el propósito ha sido entendido como el sentido, la dirección o la razón última de la existencia humana. Mientras la sociedad moderna suele asociar el propósito con metas externas o profesionales,
La filosofía nos invita a mirar más allá, hacia la interioridad, la virtud, la conciencia y la trascendencia. Aristóteles, eudaimonía como propósito. Para Aristóteles, el propósito del ser humano es alcanzar la eudaimonía, comúnmente traducida como felicidad o florecimiento humano. Pero no se trata de una felicidad superficial o emocional, sino de una vida vivida de acuerdo con la razón y la virtud. El fin de la vida es la actividad del alma conforme a la virtud. Aristóteles, Ética a Nicómaco. La idea es que cada ser tiene una función ergón propia. El del ser humano es la razón, por tanto nuestro propósito está en vivir racionalmente, cultivar la virtud y perfeccionar el alma. Platón, el alma y el bien supremo. Para Platón, el alma tiene un origen divino y un destino superior. Su propósito es contemplar la verdad y alcanzar el bien supremo, superando el mundo sensible. En su filosofía, el propósito no se encuentra en lo material, sino en el mundo de las ideas eternas. Así, la vida filosófica es un camino de purificación interior y elevación del alma hacia su origen trascendente. Para los estoicos, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, el propósito de la vida humana es vivir de acuerdo con la naturaleza racional, es decir, actuar con virtud, aceptar el destino y mantener la serenidad del alma. El propósito de la vida no es placer, ni riqueza, ni fama, sino la virtud. Epicteto, este propósito no depende de circunstancias externas, sino de quién eres y cómo actúas. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar tu actitud. La virtud, sabiduría, justicia, coraje y templanza es suficiente para una vida plena. El propósito está en ser dueño de ti mismo, no en dominar el mundo. La preparación ante la adversidad, la reflexión diaria y el desapego de lo superfluo son prácticas para alinearse con ese propósito. En la sociedad actual, muchas personas tienen éxito, dinero o reconocimiento, pero se sienten vacías. ¿Por qué? Porque confundimos metas con propósito. Tener una carrera no es lo mismo que tener dirección. Tener actividad no es igual a tener sentido. Tener comodidad no implica tener profundidad. Este vacío moderno surge cuando la vida gira en torno a lo externo, productividad, placer, validación. Sin embargo, sin una base interior de propósito, todo logro se vuelve efímero. Los filósofos advierten que una vida sin reflexión es una vida reactiva, superficial y frágil. El filósofo Sócrates dijo, una vida sin examen no merece ser vivida. Por eso volver al propósito es volver a las preguntas esenciales. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Estoy alineado con mis valores? ¿Estoy cultivando mi alma o solo mi ego? El propósito como guía de vida interior. El propósito, desde una visión filosófica integral, no es un objetivo externo ni un momento futuro. Es una forma de vivir aquí y ahora, con sentido, coherencia y dirección. Puede expresarse en distintas formas. Para Aristóteles, vivir con virtud racional. Para los estoicos, vivir conforme a la naturaleza y al destino. Para los existencialistas, elegir con libertad y autenticidad. Para Frankl, encontrar sentido incluso en el sufrimiento. Lo común en todas estas visiones es que el propósito no es una meta material, sino una fuerza interior que da forma a cada decisión, a cada día y a cada lucha. Una persona con propósito puede atravesar el dolor, superar la duda y resistir el caos, porque sabe por qué vive. El propósito, según la filosofía, no es una fórmula, ni un éxito alcanzado, ni una comodidad futura. Es una brújula moral y espiritual. Es lo que da unidad a tu existencia, lo que convierte la experiencia humana, inevitablemente llena de esfuerzo, pérdida y lucha, en algo significativo y valioso. En tiempos donde la confusión, el vacío y el ruido abundan, volver a preguntarnos por nuestro propósito no es una pérdida de tiempo, es una urgencia existencial. 3. Vivir de acuerdo a la naturaleza. La frase vivir de acuerdo a la naturaleza es uno de los principios más fundamentales del estoicismo, una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad.
A primera vista, puede parecer una invitación a llevar una vida rústica o a convivir con los bosques, pero en realidad esta expresión encierra una enseñanza profunda y exigente: vivir en armonía con la razón, con el orden del universo y con la esencia misma del ser humano. ¿Qué entendían los estoicos por naturaleza? Para comprender esta idea, primero debemos entender cómo los estoicos definían naturaleza. Ellos no hablaban de la naturaleza como un simple paisaje de árboles y animales, sino como la totalidad del cosmos ordenado, racional y necesario. En esta visión, la naturaleza es un sistema lógico y coherente, gobernado por leyes universales, el logos. Todo lo que ocurre tiene una causa racional, incluso si no la entendemos. Los seres humanos forman parte de ese orden natural y tienen una función especial: la razón. Vivir de acuerdo con la naturaleza es vivir de acuerdo con la razón. Epicteto. Así, cuando los estoicos dicen que debemos vivir conforme a la naturaleza, no se refieren a hacer lo que nos apetece, sino a vivir según nuestra verdadera naturaleza como seres racionales y morales. El ser humano como ser racional y social. Según los estoicos, la naturaleza del ser humano tiene dos componentes esenciales: la razón, lo que nos distingue de los animales. La capacidad de pensar, reflexionar, deliberar y actuar con lógica. La sociabilidad. No fuimos creados para vivir aislados, sino para convivir, cooperar y servir al bien común. Por lo tanto, vivir conforme a la naturaleza humana significa actuar con sabiduría y juicio, no por impulso o deseo ciego. Cultivar las virtudes estoicas: sabiduría, justicia, templanza y coraje. Ser útiles a la comunidad, tratar a los demás como parte de un mismo cuerpo racional. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Marco Aurelio. Ir en contra de esto, por ejemplo, vivir guiado por el ego, el placer o la venganza, es ir en contra de la naturaleza y por tanto condenarse a la infelicidad. Vivir en armonía con el universo. Los estoicos creían que el universo está gobernado por una razón superior, el logos, que le da orden y sentido a todo lo que ocurre. Aunque no podamos entenderlo completamente, podemos confiar en que todo lo que sucede es parte de un orden natural. Quien se resiste al curso natural de la vida sufre, quien lo acepta con virtud encuentra paz. Hoy, muchas personas viven de forma radicalmente opuesta a la naturaleza humana. Se rigen por el deseo inmediato y no por la razón. Persiguen placeres efímeros, acumulación, reconocimiento vacío, viven desconectadas de sí mismas, de los demás y del orden universal. Esta vida antinatural produce ansiedad, vacío existencial, superficialidad y caos interior. La tecnología, el consumo y el ruido constante han reemplazado la introspección, la virtud y la armonía interior. Volver a vivir de acuerdo a la naturaleza es más necesario que nunca. Significa recuperar la calma frente a la prisa, ejercer el autocontrol frente a la distracción, vivir con sentido frente al vacío moderno. El sabio no se opone a la naturaleza, sino que camina con ella. Séneca. Vivir de acuerdo a la naturaleza no es un ideal romántico ni una utopía, es una práctica diaria de disciplina, reflexión y virtud. Es el esfuerzo constante por alinear nuestras acciones con lo que somos realmente. Seres racionales, sociales y mortales, parte de un universo ordenado y más grande que nosotros. La filosofía estoica nos recuerda que no hay paz más duradera que aquella que nace de vivir en coherencia con nuestra esencia y con el orden del mundo. En medio de la confusión contemporánea, esta enseñanza antigua sigue siendo un faro de claridad, equilibrio y propósito. 4. Propósito en la adversidad. Cuando todo se derrumba, la vida inevitablemente incluye momentos de pérdida, caos, fracaso y sufrimiento. Nadie está exento del dolor. Sin embargo, mientras algunas personas se rompen ante la adversidad, otras encuentran dentro del mismo caos una razón para resistir, una dirección más firme, una claridad más profunda. Esa diferencia no radica en lo que sucede, sino en el propósito con el que se atraviesa lo que sucede. Desde el pensamiento estoico, la adversidad no es una anomalía, sino una realidad esperada.
La enfermedad, la muerte, la pérdida, la injusticia, la ruina son eventos naturales del curso de la vida. Lo irracional sería esperar una existencia libre de sufrimiento. No es lo que te ocurre lo que te destruye, sino tu juicio sobre ello. Epicteto. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones que el universo no actúa contra nosotros, sino que actúa según su naturaleza. Y nuestro papel como seres racionales es aceptar lo que llega y responder con virtud. Desde esta visión, la adversidad no es el fin de la vida, sino una parte esencial de ella. Y más aún, es el escenario perfecto para poner a prueba nuestro propósito, nuestro carácter, nuestra filosofía de vida, el papel del propósito en medio del dolor. El propósito es la brújula interna que da dirección incluso cuando todo lo externo se desmorona. Para los estoicos, el propósito no es una meta externa, como el éxito o la riqueza, sino un compromiso interior, vivir con virtud, actuar con sabiduría y aceptar lo inevitable sin quejarse. El psiquiatra y filósofo existencialista Viktor Frankl dijo: el hombre que ha encontrado su porqué puede soportar casi cualquier cómo. Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, confirmó en carne propia lo que los estoicos enseñaban siglos atrás. El sufrimiento, cuando está al servicio de un propósito, no destruye, sino que fortalece. En lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, el sabio pregunta ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mantenerme fiel a mí mismo en medio de esto? Así, el propósito en la adversidad no es resistir ciegamente, sino usar el dolor como medio de transformación interior. La adversidad como prueba del carácter. Los estoicos comparaban la vida con una gran obra de teatro. No elegimos nuestro papel, pero sí cómo lo interpretamos, y si nos toca un papel difícil, más noble será el arte de actuarlo bien. Cuando todo va bien, es fácil hablar de principios, pero cuando llega la tragedia, es ahí donde se prueba si nuestra filosofía es real o solo retórica. El propósito funciona como ancla y fuego interno. No niega el dolor, pero le da forma. No huye del sufrimiento, pero lo resignifica. En vez de quedar destruidos por la adversidad, el propósito permite responder con dignidad, incluso cuando todo lo demás se pierde, cuando todo se derrumba, cuando fallas, cuando te dejan, cuando muere alguien, cuando pierdes lo que creías esencial. Lo único que queda es quién eres por dentro. Y si has vivido con propósito, si has cultivado virtud, si has aceptado la vida con valentía, entonces incluso en medio de la ruina puedes decir, estoy cumpliendo mi propósito. El estoicismo nos enseña que el propósito no se mide por lo que logras, sino por cómo vives en los momentos difíciles. El obstáculo es el camino. Marco Aurelio. Porque al final no elegimos siempre lo que nos ocurre, pero sí podemos vivir de tal forma que incluso el dolor se convierta en testimonio de fortaleza, claridad y sentido. 5. Cómo descubrir tu propósito personal desde la razón. Desde los inicios de la filosofía, los seres humanos se han preguntado, ¿para qué estoy aquí? Esta pregunta, sencilla en apariencia, es en realidad una de las más profundas y difíciles. Encontrar el propósito personal es el anhelo de todo ser humano consciente. Sin embargo, en un mundo que prioriza el éxito inmediato, el placer superficial y la productividad sin dirección, el verdadero propósito parece cada vez más lejano. La filosofía estoica, nacida en la antigua Grecia y desarrollada por pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, ofrece una respuesta clara, racional y duradera. El propósito no se encuentra fuera de ti, sino dentro de tu naturaleza racional. La naturaleza del propósito según el estoicismo. En el estoicismo, el propósito de la vida humana no está determinado por el éxito material ni por el placer. Los estoicos sostenían que el fin último del ser humano es vivir conforme a la naturaleza. Pero no se trata de la naturaleza exterior, bosques, montañas, animales, sino de la naturaleza racional del ser humano. Vivir de acuerdo a la naturaleza significa vivir de acuerdo a la razón. Epicteto.
Esto implica que el verdadero propósito de cada persona es actuar con virtud, es decir, desarrollar su capacidad de razonar, decidir libremente y vivir con coherencia moral. Según esta visión, no estamos aquí para conquistar el mundo, sino para conquistarnos a nosotros mismos, dominar nuestras pasiones, ordenar nuestros pensamientos y vivir con sabiduría. La virtud no depende de factores externos, sino de nuestro carácter y elecciones. Por eso, el propósito no es algo que se encuentra como un tesoro oculto, sino algo que se construye racionalmente con la práctica diaria de la virtud. La razón como brújula interior. Los estoicos colocaban la razón como la facultad más elevada del ser humano. A través de ella, podemos discernir entre lo que depende de nosotros y lo que no, entre lo que es esencial y lo que es superficial, entre lo correcto y lo conveniente. La razón nos fue dada no para discutir, sino para guiarnos hacia el bien. Séneca, descubrir tu propósito personal desde la razón implica mirar hacia adentro y hacer preguntas fundamentales. ¿Qué acciones me elevan como ser humano? ¿Qué valores quiero encarnar? ¿Qué puedo aportar al mundo que sea justo y útil? ¿Cuál es la mejor manera de vivir con integridad? A través de la razón, nos volvemos capaces de filtrar las expectativas sociales, los impulsos emocionales y los deseos pasajeros para enfocarnos en aquello que realmente da sentido a nuestra existencia. Descubrir el propósito, entonces, no es una búsqueda impulsiva, sino una tarea racional, ética y profunda. El propósito no se hereda ni se impone, se elige. Para el estoicismo, el ser humano es libre para elegir cómo vivir, incluso cuando las circunstancias externas son adversas. No puedes elegir dónde naces, ni las pruebas que enfrentas, pero siempre puedes elegir cómo responder, y esa elección constante forma tu propósito. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que tienen sobre ellas. Epicteto. El propósito personal no es una etiqueta social como ser doctor o ser exitoso, sino una decisión voluntaria y racional de vivir con virtud, sin importar el rol específico que ocupes en la sociedad. Puedes encontrar propósito siendo un líder o un servidor, un artista o un agricultor, siempre que tus acciones estén alineadas con la justicia, la templanza, el coraje y la sabiduría. Desde este enfoque, el propósito no es una misión especial otorgada por el destino, sino una forma cotidiana de vivir con sentido. Lo importante no es qué haces, sino cómo y por qué lo haces. Descubrir tu propósito personal desde la razón, según la filosofía estoica, no es un acto de inspiración momentánea, sino una decisión profunda de vivir con sabiduría, virtud y claridad interior. El propósito no depende de tus circunstancias, sino de tu carácter. No se impone desde afuera, sino que se revela cuando decides vivir conforme a tu naturaleza racional y moral. Haz de cada día una obra de arte moral. Marco Aurelio. Marco Aurelio. Vivir con propósito no es vivir sin errores, sin miedos o sin dolor. Es vivir con dirección, con intención y con serenidad. Y eso, para los estoicos, es la verdadera libertad. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en saber por qué lo hace. No está en huir del dolor, ni en evitar los obstáculos, sino en permanecer fiel al propósito incluso cuando el mundo se desmorona. Vivir con dirección es elegir cada día, con firmeza y conciencia, la vida que quieres construir, aunque cueste, aunque duela, aunque nadie lo entienda, porque lo fácil seduce pero vacía. Lo difícil exige, pero forja, y es en el cruce de lo difícil y lo correcto, donde nace una libertad que no depende de las circunstancias, sino del alma que ha decidido no traicionarse nunca. Cuando tienes una dirección clara, el caos no te confunde, el miedo no te paraliza y el fracaso no te define, porque aunque el camino sea duro, tú ya sabes a dónde vas. Y esa certeza es la forma más elevada de libertad. ¿Te atreves a vivir una vida con propósito? Entonces no te vayas sin suscribirte, darle like y compartir este mensaje. Somos muchos despertando y cada acción tuya hace eco en otros. Comenta "estoy listo" si ya tomaste la decisión. Nos vemos en la próxima.